Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Ángel Enrique Ramos y les doy la bienvenida a otro video de la serie Administración de Linux, la guía completa. Vamos a continuar con el capítulo 3, titulado El sistema de archivos de Linux. En el video de hoy hablaremos sobre las rutas absolutas y relativas y veremos los comandos que podemos utilizar para realizar un recorrido por el sistema de archivos utilizando estos dos tipos de rutas. Para dominar el trabajo con el sistema de archivos de Linux, que por cierto es extremadamente importante para cualquier administrador de sistemas eficaz, es necesario aprender en profundidad qué es una ruta y cómo utilizarla. En mi opinión, este es uno de los conceptos más importantes que un principiante en Linux debería aprender. Desafortunadamente, muchas veces este tema trae mucha confusión, así que les recomiendo que se tomen su tiempo para ejercitar cómo trabajar con las rutas y no vayan más lejos hasta que dominen este concepto. Veamos primero la teoría y luego les explicaré todo de forma práctica. Primeramente, deben conocer qué es una ruta. Una ruta es la forma de referenciar un archivo directorio. Es la ubicación única de un archivo directorio en el sistema de archivos de un sistema operativo. Las rutas señalan la localización exacta de un archivo directorio mediante una cadena de caracteres concreta. En Linux existen dos tipos de rutas para referirnos a la ubicación de un archivo directorio: las rutas absolutas y las rutas relativas. Una ruta absoluta siempre comienza desde el directorio raíz y sigue el árbol de directorios rama por rama hasta que se completa la ruta al directorio o archivo deseado. Es decir, la ruta absoluta siempre va a ser la ruta completa hacia nuestro archivo directorio, comenzando siempre desde el directorio raíz. Por ejemplo, barra invertida hacia adelante, home, barra invertida hacia adelante, samus, barra invertida hacia adelante, documentos, es la ruta absoluta del directorio documentos. Por otro lado, una ruta relativa comienza desde nuestro directorio de trabajo actual, es decir, en el directorio que nos encontremos en el momento, y nunca va a comenzar desde el directorio raíz. Tomando como referencia el ejemplo anterior, si nos encontramos en el directorio home, entonces la ruta relativa del directorio documentos sería samus barra invertida hacia adelante documentos. Aquí nos encontramos en mi host físico. Estoy ejecutando la máquina virtual de la versión de escritorio de Ubuntu 22.0.4.1 LTS. Primeramente, ejecutemos la terminal. La forma básica de explorar el sistema de archivos de Linux es utilizando los comandos cd, pwd y ls. El comando cd es la abreviatura de cambiar directorio y los llevará al directorio que especifiquen como argumento. Por ejemplo, cd espacio barra invertida hacia adelante barra invertida hacia adelante log los llevará al directorio log que reside en el directorio bar, que a su vez reside en el directorio raíz. Si se confunden, simplemente ejecuten el comando pwd. Este comando es la abreviatura de imprimir directorio de trabajo y sus resultados les indicarán en qué directorio se encuentran. Si se fijan, el directorio de trabajo actual también forma parte del PROM. Aquí lo pueden ver. Para ver el contenido de cualquier directorio pueden ejecutar el comando ls y luego la ruta al directorio al cual desean listar su contenido como argumento. Si ejecutan el comando ls sin ningún argumento, mostrará el contenido del directorio de trabajo actual, que en nuestro caso es el directorio barra invertida hacia adelante barra invertida hacia adelante log. Quiero hacer una aclaración aquí antes de seguir con el video. El comando ls tiene una gran cantidad de opciones de comando que podemos utilizar para cambiar su comportamiento, y todo esto lo veremos en un video por separado, dedicado solamente a este comando en particular. Hablemos ahora sobre las rutas y vamos a comenzar con las rutas absolutas. Una ruta absoluta se define especificando la ubicación de un archivo o directorio comenzando siempre desde el directorio raíz. Recuerden que el directorio raíz está representado por una barra invertida hacia adelante. Esta de aquí, por ejemplo, es una ruta absoluta porque comienza con una barra invertida hacia adelante, es decir, comienza desde el directorio raíz.
Para escribir una ruta absoluta, comenzamos en el directorio raíz y luego profundizamos en el sistema de archivos, estableciendo una barra invertida hacia adelante luego de cada nombre de directorio. Linux usa estas barras invertidas hacia adelante para separar los nombres de los directorios, al contrario de Windows, que utiliza barras invertidas hacia detrás. Y aquí deben tener algo muy importante en cuenta. La barra invertida hacia adelante solamente identifica al directorio raíz cuando está al comienzo de la ruta absoluta. Las otras barras invertidas hacia adelante solo se utilizan como separadores, para separar los nombres de los directorios. Estos separadores se utilizan tanto en las rutas absolutas como en las rutas relativas. Veamos algunos ejemplos de rutas absolutas. Esta es una ruta absoluta. Y esta es otra ruta absoluta. Son absolutas porque comienzan desde el directorio raíz. Cuando establecen una ruta, pueden utilizar la tecla Tab o tabulación para completar automáticamente. Esto les ayudará a ahorrar mucho tiempo y también evitará que cometan errores a la hora de establecer la ruta. Voy a utilizar la tecla de tabulación para completar automáticamente la siguiente ruta absoluta. Barra invertida hacia adelante, presiono la tecla H y ahora presiono tabulación para completar el directorio Home. Luego presiono la tecla S y presiono tabulación para completar el directorio Samus. Y luego establezco una E mayúscula y presiono la tecla tabulación para completar el directorio escritorio. Esta es la ruta absoluta del directorio del escritorio del usuario que estoy utilizando, que en este caso es el usuario Samus. En Linux, el directorio del escritorio de usuario se llama escritorio. Se escribe con letra mayúscula y se encuentra dentro del directorio de inicio del usuario. Les digo que se escribe con letra mayúscula porque recuerden que Linux reconoce entre mayúsculas y minúsculas, a diferencia de Windows. Este directorio también se puede especificar de la siguiente manera. Símbolo de la ñ, barra invertida hacia adelante, escritorio. Como se muestra aquí en el prompt, ya que el símbolo de la letra ñ identifica nuestro directorio de inicio del usuario actual. Voy a crear un nuevo directorio llamado trabajo en el escritorio, usando la interfaz gráfica, y luego voy a mostrarlo en la terminal utilizando el comando ls. Aquí pueden ver que ya se ha creado el directorio llamado trabajo en el escritorio. Y ahora lo mostramos utilizando el comando ls. Aquí tienen el directorio. Veamos ahora otro ejemplo de ruta absoluta. En este ejemplo, utilizamos el comando cat para mostrar el contenido del archivo de texto llamado números, que se encuentra en el directorio de documentos, utilizando una ruta absoluta. Ahora hablemos sobre las rutas relativas. Recuerden que una ruta relativa se define como la ruta seleccionada directamente desde el directorio de trabajo actual. Es decir, las rutas relativas comienzan desde su directorio de trabajo actual y nunca desde el directorio raíz. O lo que es lo mismo, nunca comienzan con una barra invertida hacia adelante. Antes de continuar con las rutas relativas, deben comprender algunas representaciones o significados especiales como son el punto único y el punto doble, que se pueden utilizar cuando vamos a establecer una ruta relativa. En pocas palabras, un solo punto o punto único representa el directorio en el que se encuentran, es decir, el directorio de trabajo actual, y los dos puntos sucesivos o puntos dobles representan el directorio principal o directorio padre. En un sistema Linux, estos elementos se crean automáticamente en cada directorio y se pueden ver usando el comando ls con la opción "-a" minúscula. Esta opción permite mostrar los archivos ocultos y cualquier archivo o directorio que su nombre comience con un punto estará oculto. Por ejemplo, si ejecutan el comando ls espacio "-a" minúscula,
se mostrará el contenido del directorio de trabajo actual, que en este caso es el escritorio de mi usuario Samus. Aquí podemos ver el directorio trabajo que hemos creado. Y además, como esta vez hemos utilizado la opción "-a" minúscula con el comando ls, también se muestra el directorio de trabajo actual representado por un punto único y el directorio principal o directorio padre representado por dos puntos. El directorio padre o principal no es más que el directorio que le antecede a nuestro directorio de trabajo actual. Es decir, el directorio padre es el directorio que está un nivel por encima de nuestro directorio de trabajo actual. Y nuestro directorio de trabajo actual siempre será un subdirectorio del directorio padre. Veamos esto con un ejemplo para que lo entiendan mejor. Tenemos la siguiente ruta absoluta. En este ejemplo, el directorio raíz será el directorio padre del directorio home. A su vez, el directorio home será el directorio padre del directorio Samus. Y el directorio Samus será el directorio padre del directorio documentos. En nuestro caso, nos encontramos en el directorio escritorio. Así que el directorio padre o principal sería el directorio Samus. Ejecutemos el comando ls espacio "-a" minúscula espacio símbolo de la ñ. De esta forma, listamos el contenido del directorio de inicio del usuario actual y vemos que también existe tanto el punto único como el punto doble. Usando un punto único o punto doble, podemos construir la ruta relativa a cualquier archivo o directorio desde el directorio de trabajo actual. Veamos algunos ejemplos. Vayamos al directorio etc utilizando una ruta absoluta. Ahora, utilicemos el comando pwd para imprimir el directorio de trabajo actual. Pueden ver que ya nos encontramos en el directorio etc. En este caso, el directorio padre o principal vendría siendo el directorio raíz. Si quieren ver el contenido de un archivo llamado host que se encuentra en el directorio etc, simplemente ejecuten el comando cat u otro comando usado para mostrar archivos y luego el nombre del archivo. Esta es la ruta relativa que utiliza el directorio de trabajo actual como referencia a este archivo. Y si se fijan, no comienza con una barra invertida hacia adelante. Otra forma de utilizar una ruta relativa al mismo archivo sería cat espacio punto barra invertida hacia adelante y el nombre del archivo. En realidad es lo mismo. Tengan en cuenta que he utilizado un carácter de punto único para representar el directorio de trabajo actual, que en este caso es el directorio etc. Y la barra invertida hacia adelante es el separador de directorios. Lo que acabo de hacer es utilizar una ruta relativa para imprimir en la consola el contenido del archivo host, que reside en nuestro directorio de trabajo actual, que puede representarse por un punto único. Podemos utilizar el comando anterior utilizando una ruta absoluta. Sería de la siguiente manera. Ahora voy a mostrar el contenido del directorio cron.daily, que se encuentra dentro del directorio etc, usando una ruta relativa. El mismo comando, utilizando una ruta absoluta, sería ahora mostraré el contenido del archivo logrotate que reside en el directorio cron.daily, utilizando una ruta relativa. Primero, establecimos el nombre del directorio cron.daily. Luego, una barra invertida hacia adelante que actúa como separador de directorio. Y finalmente, el nombre del archivo logrotate.
El mismo comando, utilizando una ruta absoluta, sería Veamos ahora algunos ejemplos un poco más complejos. Movámonos al directorio de inicio de usuario utilizando una ruta absoluta. Si ejecutamos el comando cd sin ningún argumento, también nos llevará directamente al directorio de inicio de usuario, o igualmente ejecutando cd espacio y símbolo de la ñ. Recuerden que en Linux el símbolo de la ñ representa el directorio de inicio del usuario actual. Deben tener esto en cuenta porque es muy importante. Ya nos encontramos en nuestro directorio de inicio del usuario actual. Ahora, desde este directorio, quiero listar el contenido del directorio home usando una ruta relativa. Como dije antes, los dos puntos sucesivos o doble punto representan el directorio padre o principal. Como pueden ver aquí, nos encontramos en el directorio Samos y nuestro directorio principal sería el directorio home. Así que si queremos listar su contenido, podemos utilizar el siguiente comando: ls espacio y dos puntos. Este es el contenido del directorio home, nuestro directorio principal. Ahora, si quisiera listar el contenido del directorio raíz desde nuestro directorio actual utilizando una ruta relativa, ¿cómo sería? Bueno, podríamos hacerlo de la siguiente manera: ls espacio, dos puntos, barra invertida hacia adelante, dos puntos. Este es el contenido del directorio raíz. Hemos utilizado los puntos dobles para subir dos niveles. Primero hacia el directorio home y luego hacia el directorio raíz. Ahora veamos un ejemplo realmente complicado. Desde nuestro directorio de trabajo actual, mostremos el contenido del archivo logrotate, que se encuentra en el directorio barra invertida hacia adelante etc barra invertida hacia adelante cron.daily, utilizando una ruta relativa. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, sería de la siguiente manera. Primero, subimos un nivel hacia el directorio home. Luego, una barra invertida como separador de directorio. Luego, subimos otro nivel hacia el directorio raíz. Y luego, lo que queda de la ruta hacia nuestro archivo. Deben comprender que las rutas relativas hacia un archivo o directorio cambian según nuestro directorio de trabajo actual, pero las rutas absolutas nunca cambian. Solo existe una para cada archivo o directorio en el sistema de archivos. Ahora, puede que se pregunten si hay alguna diferencia entre usar una ruta absoluta o una ruta relativa. Bueno, mi respuesta es que no hay diferencia. Cuando tienen que hacer algo como eliminar un archivo o crear un nuevo directorio, no importa si están usando una ruta absoluta o relativa. En realidad, es más como una cuestión de conveniencia. Si ya están en el directorio, barra invertida hacia adelante, etc, barra invertida hacia adelante, cron.daily, es más conveniente referirse al archivo logrotate usando una ruta relativa que una absoluta. Es más fácil hacer referencia al archivo de esta manera que de esta. Por otra parte, una ruta absoluta es siempre más fiable que una relativa. No puedo moverme al directorio cron.daily ejecutando el comando cd espacio
cron.daily. Esto es un error. Esta ruta relativa solo sería correcta si el directorio actual es barra invertida hacia adelante, etc. Otro buen comando que pueden utilizar para acostumbrarse a las rutas es el comando tree. Este comando es una herramienta de listado recursivo de directorios que les ayuda a ver más fácil y claramente los directorios principales y secundarios. Desafortunadamente, este comando no está instalado de forma predeterminada en Ubuntu. Vamos a instalarlo. Ya se ha instalado el comando. Si lo ejecutamos sin argumentos, mostrará el contenido del directorio de trabajo actual de forma recursiva, mostrando sus directorios y archivos en forma de árbol. Cuando se proporciona un directorio como argumento, el comando tree muestra todos los archivos y directorios que se encuentran en el directorio que se ha especificado como argumento. Al final de la lista se muestra un total de todos los archivos y directorios que residen en el directorio especificado como argumento. Algunas opciones útiles de este comando son "-d minúscula para imprimir solo los directorios y "-f minúscula para imprimir la ruta absoluta para cada archivo y directorio". Con la opción "-d minúscula" imprimimos solo los directorios. Con las opciones "-d minúscula" y "-f minúscula" imprimimos solo los directorios mostrando la ruta absoluta de cada uno de ellos. Y con la opción "-f minúscula" mostramos todos los archivos y directorios mostrando la ruta absoluta de cada uno de ellos. Quiero enfatizar nuevamente en la importancia de las rutas absolutas y relativas. Practiquen tanto como sea posible y no continúen con el curso sin una buena comprensión sobre cómo usar las rutas en Linux. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el contenido mostrado haya sido de su agrado. Si les gustó el video, no duden en suscribirse. Déjenme su like, compártanlo en sus redes sociales y activen la campanita para recibir notificaciones sobre próximos videos que iré subiendo al canal. Hasta pronto.